seguimos en Alimentación y Bienestar hablando hoy con la psicóloga clínico Liana Pérez acerca de cómo la ansiedad no debe dejarme unos kilos de más, cómo puedo tener pauta alimentaria para estructurar básicamente lo que como sin que esa emoción, como bien definía la doctora en el segmento anterior, por supuesto no me deje un trastorno de conducta alimentaria y además no me haga ganar unos kilos de más. Dejábamos al aire la pregunta hace un momento de cuáles son esas pautas que son sencillas, de cómo yo puedo organizar mi esquema alimentario, obviamente para yo tener una rutina que me permita no ganar esos kilos y cómo puedo estructurar esa emoción básicamente. Sí, fíjate. Sí, es importante planificar la comida, pero no hacer dietas restrictivas, porque el hacer dietas restrictivas, fíjate, es así como que yo no voy a tener este pensamiento, yo no quiero pensar en eso, yo no quiero pensar en ese alimento. Además chocas con la yo emoción, no quiero, ¿no? sí. Y Claro. además es como algo que nosotros los psicólogos decimos, fíjate esta metáfora, es como no pienses en el elefante rosado. ¿Qué es lo primero que piensas? En el elefante rosado. O sea, no pienses en la hamburguesa, Claro. no pienses en el dulce. Entonces, como que te persigue mentalmente, ¿no? Ok. Sí, eso podría ser una opción. Una opción. Allí, Ok. pero, o sea, no hacerlo tan restrictivo, porque al hacerlo tan prohibitivo, pues puede convertirse incluso en un pensamiento excesivo, muy intrusivo, Ok. ¿sí? Y eso, No te va a permitir no. controlar la emoción, sino al contrario, va a contrarrestar básicamente esto. El organizar los Exactamente. horarios y pautar quizás comidas sin que signifique una dieta restrictiva donde tengas que evitar alimentos, donde tenga signos horarios muy fuertes, pero quizás tener una rutina alimentaria puede ayudarte. Claro que te puede ayudar porque, fíjate, puedes controlar ese impulso. O sea, tengo que esperar a que llegue esa hora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer alguna otra conducta compensatoria, quizás, Ok. que Me mantenga saciado, que me pero refuerce. mi alimentación es mi Exacto. control sin duda alguna. Exactamente, y que Sabe- me refuerce en este momento. Sabemos que existen alimentos muy puntuales y voy a referirme a esto, digamos, en el caso de algunos alimentos que pueden calmar mi ansiedad, en el caso de la gelatina sin azúcar que puede darnos una cantidad de hidratación en un momento dado con o sin carga calórica, si no tiene azúcar evidentemente, vegetales crudos como snacks, avena probablemente que tiene betaglucano y puede ayudarnos a nivel de saciedad y también a la estimulación de la serotonina. Pasa lo mismo con el cambur, pasa lo mismo con las cotufas, probablemente que me van a dar saciedad por cantidad de fibra. ¿Existe una pauta alimentaria ideal o realmente es esto que tú vayas haciendo en razón de tu propia organización, de tus gustos y tus preferencias y además lo que tenga que calmarte? Sí, creo que es algo muy individual Muy también, individual. porque también Ok. tiene que ver con las creencias, con la comida, el modelaje que hemos tenido, porque Ok. la alimentación también es algo social, ¿no? Y, pero es importante también tener en cuenta las creencias que tenemos en función de esto. Gustos, preferencias alimentarias, costumbres, Exactamente. etcétera. Y bueno, las estrategias de regulación emocional, porque claro, utilizar otro tipo de estrategias para calmarnos. Por ejemplo, puede ser escribo en un diario, en este momento hago una estrategia de mindfulness, unos ejercicios de respiración, de atención plena, Ok. ¿sí? Incluso cuando como, hay un mindfulness de la alimentación, ¿sí? Ok. En donde puedo yo saborear cada uno de los Ir alimentos, cada identificando, bocado. saciarme. Exacto, identificando toda la Excelente. textura, los ingredientes, absolutamente todo lo que esté Esa relacionado con capacidad ese de degustación alimento. puede darte mayor saciedad inclusive porque regula la velocidad en que ingieren los alimentos. Exactamente. Ujú. Extraordinario. Doctora, vamos con unas preguntas de algunos televidentes que tenemos cuando el ciudadano director nos las coloque en pantalla, que son preguntas que nos han hecho para usted el día de hoy, para este tema, a ver cómo podemos irlas solventando. Y vamos con la primera pregunta. A ver. Personalmente me da ansiedad introducirme en lo desconocido. Quisiera saber o conocer esas técnicas que podría implementar para poder superar esos miedos. ¿Cómo vencer lo desconocido? A ver. Sí, la incertidumbre, ¿no? El temor a la incertidumbre, que a todos los seres humanos la incertidumbre nos genera algún nivel de ansiedad, algunos mayor que otros, ¿no? Pero sí, bueno, identificar eso es importante, ¿sí? Cuando me voy a enfrentar a algo desconocido, voy a sentir ansiedad. Hay unas estrategias en psicología que se llaman desensibilización sistemática, unas estrategias de exposición. A lo que a uno le genera ansiedad hay que exponerse progresivamente, poco a poco, ¿sí? Por ejemplo, Es la si única algo- manera de vencerlo probablemente que lo maneje, que tú sientas el control de ella. Exactamente, fíjate. Si y lo muchas evitas, veces sigue es siendo un terrible, enemigo. es terrible porque cada vez se va a ir condicionando más cosas, o sea, se van asociando más estímulos y además la ansiedad va incrementando en el transcurso del tiempo con la evitación. Entonces, ¿qué puedes hacer? Imaginarte las escenas, ¿verdad? Los escenarios en donde
tienes ansiedad, por ejemplo, o tienes que hacer una presentación, tienes que presentar un examen, tienes que, no sé, enfrentarte a un nuevo trabajo. Imaginarte cada una de esas escenas y hacer ejercicios de respiración y relajación para sentir algún control sobre lo que posiblemente O sea, podría que la venir. respuesta para ella es definitivamente enfrentar para que puedas vencer el miedo y puedas tener el control. Vamos con la segunda pregunta de otra televidente que nos hace por acá, nos plantea una duda. A ver. ¿Cómo puedo apoyar a alguien que sufre de ansiedad? Sí, A ver. fíjate, importantísimo no culparlos porque no hay otras estrategias de regulación emocional si sufres de ansiedad. También apoyarlo cuando tenga que ver con la exposición a las situaciones ansiógenas, ¿sí? Apoyarlo, hacerlo poco a poco, porque muchas veces tenemos la idea de que, bueno, tiene que ser ya, tienes que resolver este problema Es ya. un cambio adaptativo, tiene Y que ser ajá, progresivo. tiene que ser progresivo, tener esa consideración con el otro y que muchas veces, bueno, no tienen las herramientas, apoyarlo en el manejo de herramientas. Identificarlo y de exposición. acusarlo, decirle, estás ansioso, No ayuda Hay definitivamente. que entender también que esa persona tiene quizás una percepción de que no puede manejar esa circunstancia en ese momento. Ok. ¿Sí? Porque eso es también algo muy típico de la ansiedad. Yo no voy a poder con esto. Ok. Se supone que sí va a poder con las estrategias adecuadas. Entonces, acompañarlo y hacerlo de manera progresiva y adaptativa. Exactamente. Excelente. La tercera pregunta, cuando el ciudadano director nos las coloca en pantalla, doctora. ¿El trastorno del sueño puede ser síntoma de ansiedad? A ver. Sí, los trastornos del sueño son síntomas de ansiedad. Los trastornos del sueño, generalmente, bueno, lo que vemos más son el tipo de insomnio o de mantenimiento, que es no poder sostener el sueño en la noche completo, o el trastorno de sueño conciliatorio, ¿no? Que es el insomnio Que conciliatorio. te cuesta conciliar el sueño. básicamente el sueño. Fíjate, muchas veces la comorbilidad o la presentación conjunta de la depresión y la ansiedad es altísima. Ok. ¿Sí? La ansiedad generalmente no va sola y la depresión generalmente no va sola, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, hay que ser muy responsables con nuestra salud mental y aplicar estrategias y si sabemos que no podemos, pues ir al terapeuta, ¿no? Ok. La cuarta pregunta, ¿cuándo? ¿Qué efecto tiene en nuestro organismo el miedo y la ansiedad? Es la respuesta a otra, ¿no? Es decir, Sí. la ansiedad es un reflejo del miedo a algo que va a pasar que probablemente no ha pasado, pero ¿cuáles son esas consecuencias, Sí, doctora? las consecuencias, bueno, la sudoración, o sea, la alteración del sistema nervioso, de la rama simpática del sistema nervioso, ¿qué pasa? Nos ponen hiperalerta, nos ponen en situaciones que no podemos Que descansar. no puedes básicamente Exacto, mejorar. porque la rama parasimpática es la rama de la relajación. Correcto. Y no la alcanzas definitivamente, no puedes obviamente tener control sobre eso. Doctora, sus recomendaciones finales y sus redes sociales, porque estoy seguro que es un tema que siempre va a estar en boga y siempre van a requerir de su atención y sus consejos. Fíjate, importante reconocer las emociones, identificar y entenderlas. Saber cuáles son, identificar nuestros triggers, ¿no? Nuestros detonantes, entender nuestros pensamientos, nuestras creencias sobre la alimentación, el modelaje que hemos tenido, utilizar otros reforzadores, Ok. otras consecuencias positivas para nuestros logros o para sentirnos mejor. Perfecto. Llevar un diario, por ejemplo, de emociones, eso puede ayudarnos y hacer mindfulness. Perfecto. que, Doctora, sus redes sociales. en Instagram es Psicoliana BE y en TikTok estoy como Psicoliana Venezuela. Perfecto, ahí lo tienen. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que a mí pueden seguirme por @domingoporras en Instagram. Allí lo va a llevar al resto de las redes sociales para seguir compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Feliz y bendecido día. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana.